del propio Banco Central de Venezuela. Para el cierre del séptimo mes del año, la divisa norteamericana, el dólar, alcanzó los 29,50 bolívares. Es 5,32% más caro que la tarifa de final de junio, que estaba en 28,01. Es un buen punto de partida para esta nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy teniendo el privilegio de recibir en nuestro estudio al doctor Pedro Palma, economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor Palma, siempre un privilegio. ¿Cómo está? Buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación y saludo a tus oyentes. Doctor Palma, ¿no ha sido suficiente la inyección del Banco Central de Venezuela a la banca? ¿No ha sido suficiente el aporte a través de Chevron a nuestra economía? ¿Cuál es la demanda de dólares, la necesidad de dólares en nuestro país como para que siga avanzando lento, pero con un avance sostenido? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que en una economía donde hay una inflación mayor que la inflación que padecen los países que proveen los productos que esa economía importa, obviamente tiene que haber o debe haber un ajuste del tipo de cambio en línea con ese diferencial inflacionario. Porque si no existe, si el tipo de cambio es fijo, si no varía, si no fluctúa o está anclado, eso significa una apreciación de la moneda, una apreciación real de la moneda que afecta a la competitividad de las empresas para exportar, estimula sustancialmente las importaciones, desequilibra las transacciones externas del país, etcétera. Y eso trae una serie de problemas en el país. Entonces, lo primero que hay que decir es que si tú tienes mayor inflación interna que la que padecen los principales socios comerciales de donde tú importas o con los que tú comercias, debe haber un dinamismo cambiario para evitar esa apreciación desproporcionada, esa apreciación cambiaria. Sí. Y eso está pasando en Venezuela. En Venezuela la inflación es mucho mayor que en los países donde importamos y por lo tanto debe haber ese ajuste cambiario. De hecho, ese ajuste cambiario que se ha producido en los últimos tiempos no ha estado en línea con ese diferencial inflacionario, se ha rezagado a ese diferencial inflacionario. Entonces, hoy, si tú te preguntas, bueno, ¿cuántos bolívares se necesitan en Venezuela para comprar lo mismo que compra un dólar afuera en promedio, en términos generales? Perdón. Eso estaría por encima de los 70 bolívares. Y resulta que lo que vale un dólar está en torno a 30 bolívares. Sí. Eso significa que tenemos una apreciación cambiaria importante en Venezuela. Y por lo tanto, el hecho de que se vaya ajustando el tipo de cambio en línea con el diferencial inflacionario no es nada de extrañar, no es nada extraordinario, como está sucediendo en las últimas semanas. Ahora, que la diferencia sea tal que represente más del doble en lo que debería estar ese dólar. Habla de 70, pero lo tenemos a 30. Exactamente. Estamos hablando más del doble. Exactamente. Entonces lo que tenemos es una apreciación cambiaria que afecta obviamente a las posibilidades de exportar de las empresas venezolanas, pero también estimula las importaciones. Claro. Porque tú simplemente con 30 bolívares compras en Venezuela mucho menos de lo que puedes comprar con un dólar afuera. Claro. Entonces la gente se siente estimulada a cambiar 30 bolívares por un dólar e importar. Claro. Si la dinámica de los últimos meses, de estos primeros 6 meses del año se mantiene, esta dinámica con Chevron, esta dinámica, esta política económica, la dinámica de la inyección a través del Banco Central de Venezuela a la banca, si esto se mantiene, ¿qué precio podríamos tener de ese dólar para final de año, doctor Palma? ¿No será 70 o sí puede ser? No, nosotros no estamos llegando a esos niveles. Sí. Hacer predicciones en materia de tipo de cambio, difícil, en materia de precios petroleros, yo siempre digo que es algo, bueno, uno puede hacer algunos estimados, pero hacer predicciones, eso va a llegar a tanto, nadie te lo puede decir. Nosotros estamos pensando en unos niveles cercanos a 60 bolívares el dólar, 57, 58 bolívares el dólar, hacia finales de año. Pero de nuevo, eso todo depende de cómo evolucionen una serie de variables durante este segundo semestre, cómo evolucione la cantidad de bolívares
se expanden en la economía debido al incremento de gasto público. Por ejemplo, mira, en la segunda mitad del mes de junio, el gobierno incrementó en una forma importante el gasto. ¿Okay? Y eso implicó que la cantidad de dinero en poder del público aumentara en una forma importante durante esas 2 últimas semanas del mes de junio. Y ese incremento del orden del 14%, más o menos 14,2%, implicó que había una disponibilidad mayor de bolívares que se canalizó hacia el mercado cambiario para comprar dólares. Dólares relativamente baratos por las razones que ya expliqué. Entonces, eso impulsa el tipo de cambio y esa es una de las razones por las que el tipo de cambio se ajustó con más fuerza durante el mes de julio, de lo que venía operándose. Y es porque hay una mayor disponibilidad de bolívares debido a un incremento puntual que se haga de la oferta monetaria. También del otro lado, del lado de la oferta, ha contribuido que Chevron, que ha incrementado o ha ido incrementando sus operaciones en Venezuela, necesita también bolívares para sus operaciones en Venezuela. Claro. Y por lo tanto, ¿cómo obtiene esos bolívares? Vendiéndole dólares a la banca. Claro. Y por lo tanto, Chevron se ha transformado en un proveedor importante de dólares a la banca que ha contribuido, en cierto modo, pues, a frenar el aumento del tipo de cambio. También el Banco Central ha estado, como tú bien dices, inyectando dólares a la banca. Se calculan más o menos unos 280 millones de dólares mensuales promedio en el primer semestre del año. Eso es una cantidad relativamente importante que contribuyen, digamos, a mantener cierto balance entre oferta y demanda de dólares en el mercado. Ahora, la gran pregunta está, ¿con cuánto más qué posibilidades va a tener el Banco Central de continuar inyectando recursos a ese ritmo? Bueno, mira, las reservas internacionales líquidas del Banco Central son escasas. Han aumentado un poco en las últimas semanas, pero son muy escasas. Y por lo tanto, a mí no me extrañaría que, bueno, el Banco Central se viera restringido, o se vea restringido, de hecho, a inyectar divisas al mercado, bueno, porque no dispone de una cantidad de divisas importante. Entonces, todo depende de cómo se porten los precios del petróleo en la segunda mitad del año. Precios, claro. ¿Qué posibilidades tendrá Chevron de continuar incrementando su oferta? ¿Qué posibilidades tendrá Venezuela de colocar su petróleo en el exterior? ¿Qué tan intensas tendrán que ser los descuentos que dé PDVSA en su petróleo para poder colocarlo en China, que cuando está compitiendo con el petróleo ruso, que está sancionado por su papel en la guerra de Ucrania. En fin, hay muchos factores que influyen o que pueden influir sobre el comportamiento del tipo de cambio. Hablando de factores, cuando yo le preguntaba al doctor Palma cuál podría ser el precio de ese dólar a final de año, decía, si se mantienen las condiciones actuales. Pero está claro que no se van a mantener mucho tiempo, porque va a haber mayor circulación de dinero en la calle a finales de año, quizás, pero de seguro para el año que viene. ¿Por qué? Porque este año sí es verdad, hay un proceso electoral interno de la oposición, pero hay presidenciales el año que viene. Así es. Bueno, y tradicionalmente en los periodos electorales el gobierno incrementa su gasto, claro, inyecta más recursos, bueno, con finalidades de carácter político. Eso es una realidad. También cuando se acercan los periodos de Navidad, las bonificaciones, los aguinaldos, etcétera, tradicionales de ese periodo del año incrementan el gasto público. Sí hay que decir que el gobierno ha hecho un esfuerzo por reducir la monetización del déficit público. Eso no es otra cosa que el financiamiento de gasto público deficitario, de exceso de gasto sobre ingresos que haga el gobierno, financiado por el Banco Central a través de la creación de dinero que durante 2018-2019 fue uno de los factores más importantes que generó el proceso hiperinflacionario, sí, que vivimos durante esos años. Sí. El gobierno ha hecho esfuerzos para reducir esas presiones inflacionarias y a pesar de que todavía hoy tenemos una inflación de junio a junio del orden de 400%,
la inflación para todo el año está estimada en unos 250, 260% diciembre a diciembre. Y eso ha sido, digamos, esa desaceleración inflacionaria ha sido producto, entre otras cosas, de un esfuerzo que ha hecho el gobierno para reducir lo que se denomina el señoraje y la creación de dinero por parte del Banco Central para financiar gasto público deficitario. Y ahí ha habido un esfuerzo importante. Y el otro esfuerzo que ha hecho el gobierno es esa inyección mayor de dólares o de divisas a la economía para evitar ajustes más intensos del tipo de cambio que impliquen encarecimiento de los productos importados y por lo tanto mayores presiones inflacionarias. Estamos conversando con el doctor Pedro Palma, hoy llevando adelante nuestra agenda económica. Doctor Palma mencionó China. Hace un instante conversábamos con un periodista español, Jaime Santirso, desde China, hablando de varios aspectos, y le mencioné el aspecto económico. Dice, bueno, en la China post-pandemia estamos hablando de un aumento de la deuda pública, de una cifra de desempleo importante, destacaba él una lenta recuperación, hablaba incluso del sector inmobiliario, pero daba certeza sobre la fortaleza del sector bancario muy tutelado por el gobierno. Pero cuando a China le da gripe en su economía, ¿qué pasa con el planeta? Bueno, incluida Venezuela, claro. La economía de China se ha transformado en una economía de una tremenda importancia. La segunda economía del mundo, todo el mundo está previendo que en pocos años la economía china va a superar a la economía norteamericana en dimensión y en tamaño. Es una economía que tiene o ha mostrado unas tasas de crecimiento exorbitantemente altas y consistentemente altas, año tras año, 9, 10% por año, 11%. Y en la medida en que se desacelere la economía china, pues esa es una economía que también tiene un efecto de lastre, un efecto de desaceleración sobre la economía mundial. Es incuestionable. ¿Por qué? Porque que la economía china se desacelere significa que los chinos entonces van a importar una menor cantidad de materias primas, una menor cantidad de petróleo, una menor cantidad de esto o aquello, porque su dinamismo económico así lo lleva y claro. Por lo tanto eso significa pues menores posibilidades de exportación de múltiples regiones del mundo, particularmente por ejemplo de América Latina, que es uno de los proveedores importantes de materias primas, de productos básicos para China, pues se vería afectada por esa desaceleración económica, sin duda alguna. Y esa es, digamos, una de las principales razones de preocupación. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando él habló de que el desempleo de los jóvenes está por encima del 20% en China. Son unas magnitudes realmente importantes. Claro, lo que pasa es que la población de China son de 1.400 millones de personas. Entonces, bueno, son unas dimensiones impensables para las dimensiones de nuestros países, pero realmente es impactante eso de un 20% de desempleo a nivel de la juventud. Entre jóvenes. Y hay un último punto, doctor Pedro Palma, en esta agenda del día de hoy, que no está previsto inicialmente, pero que me parece prudente colocar sobre la mesa. Y voy a repetir lo que decíamos al inicio en nuestros titulares. El 25 de julio fue un día lunes, inmediatamente después del fin de semana en el que fue electo Adán Celis como presidente de Cámara, nos concedió una primera entrevista. Y en ella abogó por el levantamiento de las sanciones. Bueno, fue tendencia Adán Celis luego de esas declaraciones ese día. Muchos utilizó ese clip, ese pedacito del video en el que hacía tal señalamiento. También es cierto que decía que, bueno, se debería buscar una mejora en el marco jurídico del país para que pudieran empresarios, industriales, comerciantes trabajar. Llega a oídos del presidente Nicolás Maduro, quien invita a Adán Celis a una reunión. Hemos querido nosotros contactar a Adán Celis, lo hicimos el día de ayer, nos envió un sonido en respuesta en el que reitera lo dicho, que las sanciones le han hecho mucho daño al país y que por otra parte pide que se recupere el marco jurídico para poder trabajar. ¿Su opinión sobre las sanciones, doctor Palma? Bueno, mira, las sanciones sin duda alguna, en primer término, las sanciones no fueron la culpa de todo lo que estamos viviendo y todos los males que estamos viviendo. No. La verdadera culpa de todos estos males que estamos viviendo son las pésimas políticas públicas que aquí se han aplicado durante más de 2 décadas, durante este gobierno. Esa es la principal razón. Sin embargo, las sanciones agravaron
esa situación creada inicialmente en forma interna. Y las han agravado simplemente, bueno, porque implican una serie de limitaciones importantes. La evolución de las sanciones ha llevado a una situación de lo que llaman los americanos. Los americanos tienen un término muy preciso que es el overcompliance, Claro. que es la sobrereacción de múltiples organismos, no solamente norteamericanos o estadounidenses, sino también del mundo entero, que están temerosos de que si realizan actividades económicas con empresas o con organizaciones venezolanas, específicamente pueden ser sancionados o ser afectados en los Estados Unidos por esas sanciones. Claro. Cuando uno escucha a personeros o a voceros de la OFAC, que es esta, digamos, esta organización estadounidense, que es la que maneja estas sanciones, que la OFAC lo que dice es, mire, si nosotros vemos que alguien hace alguna cosa que consideramos que viola, nosotros reaccionamos. Entonces hay mucha gente o hay muchas empresas en el mundo entero que dicen, caramba, Venezuela es un riesgo, me convendrá, no me convendrá, violaré alguna sanción en OFAC o no la violaré. Mira, para estar seguro, Venezuela fuera. Ante la duda abstente, decía una periodista muy entonces conocida. Eso implica una serie de consecuencias, o está implicando una serie de consecuencias para Venezuela, que no tiene acceso a financiamiento internacional, que le cuesta tener acceso a la adquisición de una serie de productos que los tiene que adquirir en unos pocos países, que son los países aliados de Venezuela, y todo eso genera efectos de corrupción, etcétera. Y sin duda alguna las sanciones están afectando no solamente al gobierno. Yo diría que las sanciones a quienes menos están afectando en este momento es al gobierno. A quienes más afectan es a la población y a muchas de las empresas venezolanas. Entonces, por eso es que yo también coincido en que no es que elimine las sanciones de un solo plumazo, no, pero flexibilice las sanciones, haga las sanciones mucho más funcionales. La OFAC debe evacuar, por ejemplo, cualquier consulta que le haga una persona sobre si viola o no viola en una forma mucho más expedita. La OFAC habla, bueno, a nosotros nos toma un año responder a preguntas. Bueno, caramba, una empresa que simplemente pregunta, ¿puedo hacer esto en Venezuela o no? Y le tome un año para obtener la respuesta. Simplemente se abstiene de hacer cualquier cosa con Venezuela. Y eso afecta a Venezuela, afecta a los venezolanos. Y esas son las cosas que nosotros estamos, o que yo estoy, digamos, en cierto modo proponiendo. Oye, es necesario flexibilizar esas sanciones, despenalizar empresas, despenalizar las cuestiones que más están afectando a la población, sobre todo a la población de más bajos ingresos, y a las empresas que se ven afectadas por ese overcompliance, por ese sobrecumplimiento, digamos, o sobrereacción de cumplimiento de múltiples organizaciones internacionales, no solamente estadounidenses, sino del mundo entero, debido a las sanciones. Eso hay que flexibilizarlo. Mantenga las sanciones a nivel personal de personas que hayan hecho actos indebidos, de personas que se le acuse de violación de derechos humanos. Manténgale las sanciones a esas personas, pero flexibilice otras sanciones que están sin duda alguna afectando a la población. Y en eso de afectar a la población, y con esto ya sí cierro, doctor Palma, uno podrá escuchar a alguien de clase media alta decir, bueno, a mí la sanción me afecta, por ejemplo, que no lo único, por supuesto, en que no tengo un vuelo directo a los Estados Unidos, por ejemplo, o que, no sé, mi cuenta en Netflix, en fin, para otros será una banalidad, para un sector de la población será importante. Pero esa persona que uno escucha, que está en lo alto de una zona muy popular en cualquier rincón del país, ¿en qué le afecta la sanción? Mira, las sanciones les afectan que las empresas que proveen lo que esas personas adquieren o compran se ven limitadas, se afecta en el sentido de que hay un financiamiento muy escaso y el financiamiento se ve afectado por las sanciones. Hay una serie de consecuencias que limitan el nivel de actividad económica que se refleja finalmente también en la población de más bajos ingresos, sin duda alguna. La posibilidad de tener acceso, ¿qué te digo? Mira, imagínate tú lo que significa que el principal mercado del petróleo venezolano era tradicionalmente los Estados Unidos. Era el mejor mercado porque era el que pagaba en forma inmediata
dicho sea de paso, los clientes norteamericanos de nuestro petróleo no es el gobierno americano, son las empresas norteamericanas. Así es. Y esas empresas norteamericanas pagaban religiosamente por el petróleo que nosotros Te mandaban y pagaban. Unas sanciones que te limitan completamente las posibilidades de exportar hacia los Estados Unidos, que te afectan a empresas europeas y de otras partes del mundo, que dice, si usted hace negocios con PDVSA, lo afectan los negocios suyos en los Estados Unidos. Entonces dice, yo no hago nada en Venezuela porque no voy a poner en riesgo mi negocio en Estados Unidos. Todas esas son cosas que afectan sin duda alguna a la economía venezolana, y eso se refleja en todo el mundo, se refleja en empresas, se refleja en las personas, en los individuos, sin duda alguna que se refleja. Entonces, esas son las sanciones que tienen que ser o deben ser revisadas, deben ser flexibilizadas para evitar ese overcompliance, ese sobrecumplimiento, esa sobrereacción de las sanciones y por lo tanto hacer que las empresas venezolanas y la población, sobre todo la población de menores ingresos, no se vea tan afectada. Claro. Doctor Palma, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy gentil siempre. Un placer. El doctor Pedro Palma, como saben, es economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Coanalítica, individuo de número y fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Y si usted a lo mejor se incorporó tarde a nuestra transmisión el día de hoy y no logró escuchar eso, lo dicho por Adán Celis, el presidente de Fede Cámaras, acá su respuesta ante la solicitud